Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentas de comenzar el taller. Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos, todas, todes, en enero ya de 2024, como siempre, el último sábado de cada mes. Y bueno, eh, antes que todo, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas a este Museo de la Mujer, Centro de Difusión de una Nueva Cultura de Igualdad Sustantiva entre las personas, hombres, mujeres en general. Y bueno, en nombre también de la doctora Patricia Galeana, yo agradezco mucho este espacio que nuevamente para comenzar este 2024 sigue abierto para aquellas personas que estén interesadas en los temas principalmente que tienen que ver con los derechos de las mujeres y las niñas. Y bueno, no, ya lo platicaremos más tarde, pero el tema de que no dejen de visitar este importante espacio. Y bueno, el tema que me interesa abordar el día de hoy tiene que ver con un aspecto bastante interesante que a mí me llamó mucho la atención en una oportunidad que tuve de participar en un seminario en la Universidad de la Ciudad de México sobre los derechos de las niñas y los niños, los adolescentes, las adolescentes, porque precisamente surgió este cuestionamiento en primer punto, ¿qué es el trabajo infantil? O sea, de dimensionarlo desde un aspecto jurídico, desde un aspecto histórico, y sobre que realmente cuál es el límite, cuál es el punto donde podemos considerar que hay una corriente abolicionista, es decir, que está completamente en contra de que las personas que son menores de edad trabajen, y hay personas que dicen que el trabajo a ciertas edades es formativo para las personas y que les sirve para su vida adulta. Entonces, e incluso entre las personas que participaban, me llamó mucho la atención que varias expresaron su vida propia en sus experiencias personales, que algunas llegaron a tener trabajos cuando eran niños o niñas, incluso menores de 12 años, pero que era para aportar a su familia, que era un tema de sumar a la economía familiar porque era algo necesario. Otras personas, cuando aportaron sus puntos de vista personales, eh, dijeron que para ellos era divertido porque, por ejemplo, una persona comentó que trabajaba en la fábrica de su abuelito, entonces los fines de semana iba a trabajar a la fábrica del abuelito y el abuelito le daba su sueldo y era un empleado en una cuestión simbólica del abuelito. Entonces, hay diferentes matices, pero la verdad es que lo que más es la realidad es que la gran mayoría de los casos sí se convierten en una cuestión muy perversa de explotación y de esclavitud. Entonces, de formación de las infancias, porque gran parte de los niños y niñas que tienen que trabajar ya no rinden de la misma manera en sus estudios, en la escuela, si es que van a la escuela, y bueno, porque ahora ya es obligatorio que tengan que ir a la escuela, al menos a nivel secundario, en México es hasta nivel secundario obligatorio, eh, pero el punto es ese, ¿no? Como, por supuesto que sí, cuando estamos hablando de un trabajo sistemático, cuando estamos hablando de estas imposiciones de deberes a muy temprana edad para niños, niñas y adolescentes, por supuesto que va a ser impactante en su vida adulta en muchos aspectos. Y bueno, eh, también quiero agradecer el apoyo de mi muy querida amiga y colega Miriam Georgian, que ella también me apoyó mucho a trabajar y constantemente me apoya en los trabajos de este taller y de otras investigaciones que hacemos en conjunto. Y bueno, aquí vamos a comenzar con una reseña histórica de, bueno, hay muchos casos, incluso ayer estaba yo leyendo el caso de un reportaje de la BBC de Londres donde eh, dijeron que estaban haciendo un reportaje sobre los niños de las chimeneas que se decían, ¿no? Que fueron de fines del siglo XIX, donde
a los niños y niñas de cierta complexión, los utilizaban para limpiar chimeneas y evidentemente esto tenía una consecuencia de que tuvieran enfermedades a muy temprana edad e incluso muchos fallecieran, pero que era una forma en la cual si familias que trabajaban en fábricas tenían niños pequeños, los empleadores, los dueños de las fábricas contrataban a toda la familia completa, principalmente en este aspecto a los niños o niñas que fueran muy pequeños de tamaño para que ellos pudieran limpiar las chimeneas y con todas las consecuencias que esto implicaba. Perdón. Y esto era una forma de condicionar el trabajo también de sus padres, ¿no? O sea, y de sus madres. Entonces, vamos viendo cómo esto no es nada nuevo, desgraciadamente, y tampoco se ha erradicado, solamente se ha visibilizado tal vez, ¿no? En otros talleres que hemos dado aquí cuando hablamos del interés superior de los menores y de las menores, hemos comentado cómo la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas es muy reciente, realmente tiene muy pocas décadas. Y esto fue a raíz precisamente de denunciar el tema de que los niños y niñas son personas individuales, no pertenecen a, no son propiedad de. Y que si bien es cierto que requieren más apoyo y que requieren un constante cuidado, también lo es que su etapa de progresividad, de crecimiento, pues eso no significa que sus padres, madres o tutores puedan disponer de su vida, y esto apenas se reconoció hace pocas décadas en Naciones Unidas. O sea, realmente el tema de la autonomía de las personas menores de edad es relativamente reciente. Entonces pensemos en todas las demás aberraciones que ha habido históricamente alrededor de este tema, ¿no? Y bueno, aquí tenemos este caso que es muy fuerte, que es de Ibal Machis, que él fue un niño pakistaní esclavizado en una fábrica de alfombras, y él se fugó y luchó contra la esclavitud y bueno, desgraciadamente fue asesinado, y esto lo convirtió en un símbolo de lucha contra la explotación infantil. ¿Por qué? Porque recordemos, y aquí por eso puse el ejemplo del caso de los niños de las chimeneas, porque este tema del trabajo de niños y niñas en todo el mundo, en México, en Latinoamérica, en cualquier lugar del mundo, desgraciadamente en países que son los países más explotados, pues es algo muy común, donde hasta la fecha, si sabemos en países, por ejemplo, como la India, como muchos países que tienen que ver con estos temas que producen a grandes cantidades muchos bienes que actualmente se consumen principalmente en países de Occidente, pues sabemos que toda la carga de trabajo fuerte la realizan mujeres principalmente y niños y niñas. Y este aspecto es interesante porque precisamente es un fenómeno que siempre se ha dado, pero que ahora únicamente es visibilizado en algunos aspectos, y que desgraciadamente con el tema de la trata de personas, ya que también siempre ha existido, pero ahora tiene otras dimensiones, que también se refleja en el turismo sexual, en fin, en otros aspectos bastante desafortunados y muy fuertes, pues notamos cómo sigue siendo un problema importante, pero como sucede en muchos temas que tienen que ver con los grupos más vulnerables, es que no tienen voz. Entonces, es obvio que si sus propios, a veces padres, tutores o madres, los llevan a trabajar, es claro que pues no tienen, esas personas que son menores de edad, no tienen las herramientas suficientes para tener voz. Y de ahí que este caso sea importante, porque este niño tuvo la fuerza de mostrar y dejar una importante huella histórica y también actual de la situación que viven, desgraciadamente, podemos incluso afirmar, millones de niños y niñas en el mundo. Y bueno, aquí vendría la primera pregunta o cuestionamiento para quienes están escuchándonos en redes o quienes están aquí presencialmente. Si es que el trabajo infantil debe ser abolido, es decir, si realmente tenemos que tener una seriedad en el asunto y definitivamente estar en contra del trabajo infantil así reconocido, o
se puede regular jurídicamente, como en países como México, que sí permite que personas después de cierta edad puedan trabajar, pero siempre y cuando cumpla la empresa ciertos requisitos para poderle contratar. Esa es una primera pregunta. Ya después, bueno, mi opinión personal, pues son esa parte, pero sí en un aspecto de reflexión de si realmente el trabajo infantil debe ser un tema de abolición o de regulación. Y estas preguntas nos las hemos hecho en otros planteamientos muy fuertes, como lo que para muchas personas es llamado trabajo sexual, que yo en lo personal me asumo abolicionista, yo creo que no debe haber trabajo sexual como tal, o si lo que tiene que ser es regulado, que también hay un gran grupo de personas que estiman que lo que debe ser es debidamente regulado, ¿no? Y bueno, entonces en este punto vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es y qué no es el trabajo infantil, porque también no vamos a confundir un punto en el que tal vez el que de repente un menor de edad apoye a algo extraordinario de su situación de rutina y bueno, se le remunere por eso. Por ejemplo, si le pidieron el favor de que limpie algo en particular y le dieron extra de su domingo, aquí de México decimos domingo cuando algunas personas acostumbran a darle a los sobrinos hijos un extra el domingo para que ahorren algo, ¿no? Simbólico, pues a lo mejor eso es un tema, ¿no? Pero ya otro, cuando estamos hablando de un trabajo, es algo, es una conducta sistemática, una cuestión donde el niño ya tiene responsabilidades, que es muy diferente, ¿no? Pero bueno, también esto es parte de los cuestionamientos. Entonces vamos a ver un poquito este punto cuando los niños o adolescentes participan en actividades estimulantes, tareas voluntarias o ocupaciones que no afectan su salud y su desarrollo personal, ni interfieren con su educación. Ello puede generalmente considerarse positivo, por ejemplo, ayudar a los padres en el hogar o ganarse un dinero en el bolsillo fuera de los horarios escolares o durante las vacaciones, que también, como les digo, es un tema a debate porque tendrá que verse cada caso concreto, pero en el término general aquí es eh, el extremo de lo que ya es la explotación infantil y la esclavitud, y el otro punto donde notamos que los deberes en casa son tareas que tienen que ser común en toda la familia y eso no es trabajo, esos son parte de los deberes de los niños y las niñas y los adolescentes que si viven en una casa con varias personas, todos tenemos que aportar, todos tenemos, a medida de nuestra edad, por supuesto, pero todos tenemos que sumar en algo, ¿no? Eso es muy diferente a trabajo, eso no es trabajo, eso es deberes de casa de apoyo en nuestra familia o con quienes compartimos el espacio todos los días. Ese es un tema. Pero aquí estamos hablando de tareas extraordinarias donde recibes a lo mejor una remuneración y pueden ser completamente o deben ser en este caso optativas, ¿no? Si el niño o niña no quiere, pues no. Y bueno, entonces, ¿qué sí es trabajo infantil? Esa es la pregunta introductoria, ¿no? ¿Qué es lo que realmente vamos a considerar trabajo infantil? Porque es claro que eh, desgraciadamente, en lo que se ha confundido con trabajo infantil. Recientemente incluso acaba de haber un caso muy triste, de hecho subsiste en la parte de Sinaloa, que hay unos lugares donde llega mucho migrante del mismo país, o sea, nacionales, donde se contratan eventualmente para cosechas y viven en unos lugares donde tienen una habitación muy pequeña para que puedan dormir y todo. Y ahí es muy interesante ver cómo es igual que en las pizcas de cosecha en los Estados Unidos, donde también los niños y las niñas trabajan. Tal vez en Estados Unidos sea un poco más escondido y restringido, pero en estados de la República que tienen también un sistema similar, se nota cómo también los niños y las niñas están ya trabajando en estos sistemas que son bastante fuertes, o sea, aquí vemos la foto, por ejemplo, de esta niña, que esta es, me parece que de Nicaragua, eh, perdón por no poner la fuente, pero viene creo que más adelante. Siempre pongo la fuente también en las fotografías, pero aquí no sé, creo que no se ve en el PowerPoint.
pero el tema es que vemos cómo pues se está haciendo un trabajo, una jornada laboral bastante pesada, ¿no? Para el tema de cualquier persona en general, pero sabemos que cuando eres una persona adulta, pues tú sabes si es que participas o no de ese trabajo, o bueno, son muchas circunstancias, pero cuando eres menor de edad es evidente que alguien te impone que hagas ese trabajo, ¿no? No es voluntario. Y bueno, ¿cómo va a ser además el impacto de los trabajos en los niños y las niñas para toda su vida posterior, ¿no? El trabajo infantil se califica en esta postura al menos de la presentación de hoy y por eso me interesa saber su opinión porque, como les digo, desde mi perspectiva, me interesa destacar que en general el trabajo infantil no debería de ser un tema común y desgraciadamente es mucho muy más común que lo que notamos o lo que no queremos ver, ¿no? Eh, el trabajo infantil se califica, es el trabajo nocivo para el desarrollo físico y mental de los niños porque incluye tareas y bueno, que a veces son mental, física, social o moralmente peligrosas y dañinas para los niños. Y este es un punto que a mí me interesa mucho porque sabemos que aquí en la Federación Mexicana de Universitarias, donde soy parte y lo que tiene que ver con mi trabajo en este museo, que hago con mucho gusto, precisamente nos enfocamos al tema de la educación de las niñas, principalmente, pero por un tema de cuestiones de género, pero también obviamente de los niños. Pero el tema es la educación como de las personas más jóvenes, como un pilar para la formación de sus vidas, ¿no? ¿Cómo es la base en muchos aspectos el tener la educación? Y es obvio que una persona menor de edad que trabaja y que ya tiene deberes y responsabilidades distintas eh, que ya le impiden tener un pleno desarrollo en la etapa más formativa de su vida, pues por supuesto que va a tener un impacto en su vida adulta, porque interfiere con su escolaridad, privándolos de oportunidades de asistir a la escuela, forzándolos a abandonar la escuela prematuramente o a veces no rendir igual en la escuela que otros niños que no tienen tareas de este tipo, no tienen trabajo después de clases y bueno, por supuesto que el rendimiento es completamente distinto y a nivel competitivo, cuando sean adultos, evidentemente va a ser muy diferente la manera de desarrollarse. Les exigen asistir a la escuela y al mismo tiempo realizar tareas pesadas o de larga duración, ¿no? Entonces también aquí hay un tema de un cansancio prematuro, de una cuestión que ya es desproporcionada, porque realmente el tema de las infancias, derechos de las infancias, pues tiene mucho que ver con que cuando son menores de edad estén completamente concentrados, es lo deseable, es lo que se procura, completamente concentrados en sus tareas que tienen que ver acorde a su edad, que es cumplir con la cuestión escolar y también con sus deberes de casa y también con su libre desarrollo a su nivel de niños o niñas, ¿no? Entonces, en los peores casos, el trabajo infantil puede esclavizar a los niños y niñas y separarles de sus familias, exponerles a peligros y enfermedades graves o abandonarles a su propia suerte en calles de las grandes ciudades, a veces cuando aún tienen muy pocos años, ¿no? Y esto es una cuestión que aquí se ve, desgraciadamente, en países como México, lo tenemos todos los días y nada más tenemos que salir a la calle para darnos cuenta cómo hay muchas personas menores de edad que están trabajando, y sí, por supuesto que lo pongo entrecomillado, porque para empezar no es un trabajo, son actividades completamente de comercio informal, para empezar, pero además que están ante nuestros ojos exponiéndose a demasiados riesgos en muchos aspectos y que desgraciadamente sabemos que no siempre tienen un final muy un final, regularmente siempre tienen un final bastante negativo, ¿no? En muchas situaciones, en la gran mayoría, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la foto de este niño minero es interesante porque precisamente parte de los lugares donde hay mucha explotación de niños, en este caso de niños en la versión masculina, eh, los ocupan mucho en minas porque precisamente el cuerpo al ser tan pequeño es más fácil que quepa en hacer perforaciones y todo esto y los ocupan para ello. Y desgraciadamente los padres y madres están luego de acuerdo porque es llevar más dinero a casa, donde
a veces es necesario, pero a costa del trabajo de esta índole, ¿no? Y bueno, en su forma más peligrosa se expone entornos insalubres y poco seguros que puedan causar muerte, lesiones, discapacidad o enfermedades. El número de trabajadores y trabajadoras infantiles en América Latina y el Caribe se ha reducido significativamente durante las últimas 2 décadas. Sin embargo, aún tenemos 8.2 millones de niños y niñas adolescentes en situación de trabajo infantil, de los cuales 5.5 millones realizan actividades peligrosas. O sea, si dimensionamos, es una cantidad escalofriante, es una cantidad verdaderamente eh, que debería de ser un tema muy, muy importante en las agendas de los países sobre el tema de los derechos humanos y principalmente de los grupos más vulnerables, porque estamos hablando de que estas millones de personas en poco tiempo van a ser personas adultas que van a crecer en condiciones de por supuesto, una disminución en muchas oportunidades, empezando por el tema precisamente de la educación, ¿no? Estos datos, al final de la presentación, que se las puedo dejar con mucho gusto, se las dejo con mucho gusto, ya vienen de donde o sea, vienen ya las fuentes. Y bueno, en el caso también, con la cuestión de la COVID, se puede también haber, también hubo un incremento en trabajo infantil, ¿no? Ahora, vamos a ver un poco el tema de los mitos, ¿no? Del trabajo infantil. Y un mito del trabajo infantil es que los niños y niñas adolescentes que trabajan solo ayudan en pequeñas tareas y lo hacen en su tiempo libre y después del colegio. Realidad, 5.5 millones de niños y niñas adolescentes que trabajan lo hacen en actividades peligrosas y muchas veces ocultas a la vista. Es decir, dejemos de romantizar, de decir que el que un niño trabaje, miren qué bonito, qué simpático que está en el campo y trae hasta su ropita de campesino y está ayudando a sus papás. No, eso es un tema romántico, perverso, de ver la realidad. Mito, la mayoría de los niños y niñas adolescentes que trabajan son casi adultos, por eso el trabajo infantil finalmente no es negativo. Realidad, el trabajo infantil se concentra entre adolescentes entre 14 a 17 años, quienes mayormente realizan trabajos peligrosos. Como les comento, dado el tamaño que tienen y también el nivel pues bueno, su parte de inmadurez psicológica y física, hace que un niño o una niña se le convenza muy fácil de hacer actividades muy peligrosas y ellos no dimensionan. Es esta parte del tema de una crueldad y una violencia por parte de quienes les utilizan. Porque a un niño, si tú le dices que se meta a un túnel y haga esto, él lo hace porque no tiene en ese momento la manera de discernir que eso es peligroso. Y de ahí también viene otra parte de todo el abanico de abusos que hay cuando hablamos de estos temas, ¿no? Esa es otra parte muy cruel y muy violenta por parte de quienes tienen a personas que trabajan con personas menores de edad, porque precisamente no hay una dimensión de los riesgos que están corriendo. Si trabajan con sustancias químicas, si trabajan con ciertos elementos, pues tampoco es un tema de mucha conciencia que ellos tengan de la actividad que están realizando. Ahora, aquí hay un punto muy delicado. En países como México tenemos un problema mucho más grave, que es el del crimen organizado, que ya recluta mucho a los niños, sobre todo a los hombres, a los niños varones, o en la parte, en este tema de división sexual, eh, porque precisamente aquí está también otro punto. Cuando hablamos del crimen organizado para un menor de edad de 11, 12 años, el convencerle de que haga ciertas actividades delictivas a raíz de decirle que es un trabajo, también es una parte bastante perversa porque precisamente la persona que está siendo reclutada, pues no está dimensionando el tema en el que se está metiendo, ¿no? Y bueno, otro mito es que como el trabajo infantil
bueno, se desarrollan habilidades, se adquieren conocimientos para la vida. Este también es otro mito. Ahora, yo estoy completamente claro, ¿eh? Estoy dando yo una exposición, una presentación. Por supuesto que las personas que están escuchándome o que están aquí presentes pueden opinar lo contrario. A lo mejor desde su punto de vista, sí consideran que el trabajo infantil o en esta etapa sí es formativo, ¿no? Pero bueno, yo por eso participo yo vaya, estoy más convencida de este punto, de que en la realidad gran parte de los trabajadores y trabajadoras adolescentes no pueden terminar la escuela, por eso sus probabilidades de tener trabajos precarios son mayores. O sea, se hace una especie de círculo vicioso donde comienzan con trabajos precarios por ser menores de edad, pero cuando son personas adultas continúan con un sistema similar porque precisamente se les limitó en poder desarrollar mayores habilidades que en ese momento, cuando eran niños o niñas, podían estar aprendiendo y teniendo mayores herramientas para que cuando fueran adultos, pues tuvieran más competitividad con otras personas, perdón, que sí tuvieron oportunidad de desarrollarse en este aspecto. Mito, esto es muy interesante. Y aquí también, si alguien tiene una opinión, se los agradecería mucho. El trabajo infantil es una práctica y tradición de muchas comunidades y sirve para transmitir la cultura. En realidad, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras laboran actividades no relacionadas con el aprendizaje cultural. Además, muchas veces trabajan como resultado de un proceso migratorio lejos de sus familias y comunidades. Obviamente, esta es una postura, pero aquí sería interesante, no sé si alguien tenga una opinión sobre el tema de la relación entre la cultura y el trabajo, si es que es trabajo infantil. Pensemos en comunidades de pueblos originarios o indígenas donde a los niños, a las niñas a lo mejor se les enseña a tejer desde temprana edad para que aprendan, en fin, y a los niños ciertas actividades porque pues a lo mejor están muy marcados los roles, o no sé aquí también qué opinión tengan, o definitivamente hay que desvincularles de ello, o cuáles son los equilibrios que puede haber en estos aspectos para que no se convierta en un punto de que realmente no estamos hablando de contribuir al aspecto cultural, sino de una perversa explotación en el trasfondo del tema, ¿no? Y aquí por eso lo digo con muchas pincitas, lo digo con mucho cuidado, porque evidentemente sabemos que en la cuestión cultural pues sí hay un aspecto muy fuerte donde las personas en general aprendemos de nuestras familias, aprendemos muchos aspectos y cuál es la delgada línea en la cual ya estaríamos hablando de que estamos ante una situación de explotación. No sé si alguien tenga aquí un punto de vista. Bueno, si no, continúo a ver. A ver, voy a ver acá en las pues, personas que nos están siguiendo por redes. Bueno, ahorita hasta este momento tenemos a Verónica Chavira, saludos de Chihuahua. Y bueno, comentario, me parece que por la ilegalidad muchas de las violencias suceden, pero al mismo tiempo legalizarlo no me parece un progreso social. Desde su punto de vista, la legalización no le parece un progreso social. Luego, en otra pregunta, Ana María, ¿qué leyes en México cuidan a los niños y las niñas mexicanos? Bueno, está la ley para sobre el cuidado de niños y niñas y adolescentes, que incluso ya ha tenido varias interpretaciones por la Suprema Corte de Justicia en muchos aspectos. Y sí, en efecto, se regula. En México es un país donde el trabajo infantil se permite a partir de una edad de 16 años en adelante y tiene una regulación muy específica, pero sí en México sí se prevé el cuidado y que ciertos horarios y ciertas condiciones que vamos a ver en un caso de la Corte más adelante, donde precisamente pone como los puntos que interpretaron el artículo 123 de la Constitución, que es el artículo que regula el derecho laboral en nuestro país y cómo en este punto se vincula con los temas de los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes.
en otro mito y realidad, encontramos la escuela y el trabajo se pueden combinar para ganar un poco de dinero. Otro aspecto muy interesante, la parte económica, que sabemos que es un tema fundamental porque es obvio que la gran parte de las familias en los países, principalmente como es en nuestro continente latinoamericano, México, eh, pues viven una situación económica muy complicada, donde es importante que participe la familia en todo el contexto, pero aquí también el punto es cuál es el grado en una familia que tiene precariedad económica, cuál es el punto u obligación que se le puede imponer a un niño o una niña adolescente para que contribuya en su familia en estos aspectos. Realidad, mientras más tiempo se le dedica al trabajo, menos tiempo se le dedica al estudio, corriendo el riesgo de abandonar la escuela por una ganancia. Este es también otro punto. Yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, cuando yo iba a la secundaria, sí tenía compañeros ay, que trabajaban en actividades con sus papás o en el mercado y todo esto. Y sí tenían ganancias. Entonces, dentro de todo el contexto de esos mismos niños y niñas, era muy interesante ver cómo tenían ellos más dinero que los demás, porque en promedio, pues tú no tenías más que tal vez para lo que te daban para sumar algo de tu lunch, este, para un Boeing, una cosa así, pero ya llevar dinero era otra cosa, ¿no? Y aquí vemos cómo, si es un tema de la ganancia inmediata. Y esta cultura, que también me atrevo a vincularla con el trabajo de ahora de los que reclutan a niños y niñas y adolescentes para actividades de crimen organizado, donde el ganar dinero inmediato es muy seductor también. Es muy seductor porque te brincas la escuela, porque qué flojera tener que cumplir con ciertas cuestiones de deberes de estudio, de cumplir con exámenes, de cumplir con todo lo que involucra esta etapa de la vida, cuando puedes ganar dinero mucho más rápido y más fácil sin tener que pasar por la odiosa escuela. Y también este es un punto, porque actualmente en lugares como donde desgraciadamente padecemos el tema del crimen organizado, pues sí se ha vuelto un aspecto muy seductor en estos puntos, ¿no? Y la realidad es eso, el riesgo de la ganancia inmediata a lo largo ya no es tan suficiente, ¿no? A mí me comentaba una persona que su hija adolescente salía con otro adolescente, pero el chico trabaja en un centro comercial y entonces a nivel de los demás compañeros del mismo promedio de nivel bachillerato, él gana mucho más dinero porque de momento es como gerente en la boutique donde trabaja, porque, ¿no? Entonces tiene como ingresos económicos más altos que los demás compañeros del bachillerato, ¿no? Entonces, esto pues obviamente es muy atractivo para ese momento de la vida y para esa edad, pero el tema es que el chico pues sí ya no va a la escuela, porque pues le conviene más trabajar en el centro comercial, ¿no? Entonces sí se vuelve un tema que es es muy cotidiano, es cotidiano, pero finalmente se redunda al aspecto económico de dinero, que también tiene que ver mucho con estos aspectos, ¿no? Mito. Las familias explotan a sus hijos e hijas y deben recibir una sanción. Poca oferta escolar, falta de acceso a protección social, empleo precario. Realidad. Muchas familias preferirían que sus hijos e hijas fueran a la escuela, pero hay factores que lo dificultan. Por ello, pueden recurrir al trabajo infantil como estrategia de supervivencia. Este es un tema bastante fuerte porque también en encuestas que se han hecho a familias que tienen situación económica precaria, realmente es también, no vamos a sancionar a padres y madres que requieren que sus hijos también trabajen. También sería otra pregunta como detonante. La primera que hice fue, para ustedes, ¿qué es el trabajo infantil y qué no lo es? ¿No? Yo di un punto de vista.
pero ustedes pueden tener otro. Y la otra pregunta sería, ¿qué tanto un padre, una madre, un tutor realmente quiere que su hijo trabaje? Sería esa la otra pregunta, en el fondo. O sea, realmente, ¿cuántos padres y madres se sienten orgullosos de que sus hijos trabajen o cuántos preferirían que sus hijos no lo hicieran, ¿no? Acercándonos a un aspecto real de lo que sucede en millones de hogares que sí requieren que se lleven más recursos a la casa, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo, pues, esta imagen del niño limpiando zapatos es más común y basta con ir ahorita a la Alameda Central y vamos a encontrarnos imágenes así o simplemente muy cerca de aquí, del centro histórico, donde vamos a notar este tipo de trabajos donde yo estoy absolutamente segura que a nadie le parecen adecuados. Y el otro aspecto, ¿no? Cómo se ha naturalizado todo esto y cómo este tema no es un tema en las agendas de nadie, ¿no? Me refiero de las políticas económicas, de las personas que tienen a sus cargos toma de decisiones relevantes para la sociedad, como el tema del trabajo infantil y la explotación no es un tema. O sea, no figura en la agenda y cómo vamos a ver este aspecto. El mito, el trabajo infantil evita la delincuencia porque permite que niños y niñas y adolescentes usen mejor su tiempo libre. Realidad, la escuela y el juego y la familia son espacios donde se educa para la vida, se refuerzan conocimientos y se adquieren habilidades. La mejor inversión de tiempo durante la infancia y adolescencia es aquí, ¿no? Esa es una postura, claro. Pero además yo sumaría aquí este aspecto donde dicen que el trabajo infantil evita la delincuencia, pero es algo relativo, porque como les comento, muchas partes, muchas áreas del crimen organizado comienzan canalizando a personas menores de edad para que hagan trabajos y no necesariamente, ojo, al principio son trabajos ilegales, sino pueden ser trabajos que les encargan cosas que de momento no están siendo ilegales, pero son muy bien pagadas y poco a poco, paulatinamente, se van convirtiendo en actividades que terminan siendo completamente ilegales y ya fuera de la ley e incluso ya aspectos como hemos visto desgraciadamente de los niños sicarios, donde es absolutamente terrible como a personas que se les han entrevistado en menores en conflicto con la ley, que han cometido homicidios, que han cometido secuestro, que han cometido violación, pues para ellos es algo que era un trabajo al principio, ¿no? O sea, era remunerado y todo, y cómo van ellos naturalizando que era parte de pertenecer a un grupo de trabajo, ¿no? Y esto es bastante terrible y bueno, también sucede. Otro mito es que las niñas adolescentes, y este es un tema que también, a partir de la feminización de la pobreza, a partir de las brechas de género, notamos cómo para esta cuestión del trabajo infantil afecta en porcentaje más a las niñas y a las adolescentes mujeres. ¿Por qué? Porque dentro del contexto del trabajo infantil, así como sucede en el tema de la división sexual del trabajo en general, es muy marcado en el caso de las niñas y adolescentes, porque los trabajos, ay, perdón, no traigo otra enfermedad, sino que traigo como una alergia. Disculpen. Este, porque en el tema de las niñas y adolescentes, mujeres, lo que sucede es que se marca mucho la división sexual del trabajo. Ahí lo notamos mucho. De hecho, en el tema de trabajadoras del hogar, notamos mucho cómo muchas mujeres ya adultas van introduciendo a sus hijas desde los 11 años, 10 años, a que les ayuden ya con la limpieza de las casas. Y así, pues, les empiezan a apoyar y les empiezan a su forma de ver las cosas, les empiezan a enseñar a hacer los deberes domésticos
para que ellas también ya empiecen a trabajar. De hecho, en lugares que a mí me consta, como Tabasco, de Mediahermosa, y yo me consta porque lo vi directamente, cuando una familia muy cercana se fue a vivir a Villahermosa, lo primero que pasó fue que una persona trabajadora del hogar de ahí, que ya conocía a otras señoras, le presentó a su hija, a esta persona de 12 años, para que si quería ya contratarla, que ella ya sabía hacer los deberes domésticos de la casa, ¿no? Y la niña, pues una niña de 12 años, ¿no? Y ya ella con toda la formación del trabajo doméstico, ¿no? Y ahí vamos notando, y esto pasó hace 3 años, un poco antes de la pandemia, o sea, ni siquiera es algo que les esté diciendo yo que soy de generaciones anteriores, ¿no? Realmente este es un tema bastante común, y si nos vamos a la Ciudad de México, a cualquier lugar de la República, en el caso de México, es muy común que a las niñas después de los 10 años ya las enseñan a hacer trabajo doméstico para que ya puedan ir a casas con todo lo que con todo lo que las expone además en el tema de la violencia sexual, del abuso sexual, etcétera, pero ya las van preparando para que ellas sepan hacer estas actividades, ¿no? E igual en el caso de cuidados, en el caso de hacer de comer, en el caso de, por eso les comentaba que era un tema muy delicado hablar cuando estamos en un tema cultural y cuando estamos hablando ya de explotación, ¿no? Las tareas del hogar implican responsabilidades en la realidad que no corresponden a niñas ni adolescentes. Muchas veces ellas dejan de ir a la escuela por asumir esas responsabilidades en sus hogares o en hogares donde las tienen como personas que trabajan en este aspecto del hogar, ¿no? En el caso de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que bueno, sabemos que tiene muchos años, aquí se ha trabajado mucho este tema, dada lo delicado, dado lo que a nivel internacional ha impactado en muchos países, como vimos, solamente cuando ustedes, por ejemplo, compramos algún producto de cualquier parte que está hecho en la India, que está hecho en Bangladesh, que está hecho en muchos lugares, sobre todo también donde ahora las empresas americanas o las empresas, bueno, norteamericanas y las empresas europeas ocupan mucho de estos lugares porque ahí pagan mucho menos impuestos, o sea, no es lo mismo que una marca española, que no voy a decir cuál porque es muy famosa, y bueno, para que no, el rato no nos vayan a demandar, una empresa española que vende ropa que es muy famosa aquí, al menos en México y en todo el mundo, de hecho, occidental, ella, esta persona, esta fábrica, tiene sus principales empresas de mano de obra, de maquila, de todo, en la India, ¿no? Y contrata personas menores de edad y se sabe el nivel de explotación que tienen, pero bueno, finalmente la realidad es que a defensa de esta gran empresa, lo que ha dicho, y tiene razón legalmente, es que la India lo permite. O sea, en la India se permite que los niños y niñas trabajen de los 11 años en adelante. Entonces, ella lo que ha defendido, o lo que esta empresa lo que ha defendido, es que yo no estoy trabajando, no estoy trabajando al margen, no estoy haciendo nada ilegal, porque yo lo único que estoy haciendo es que me voy a un país donde sí se permite esta explotación. ¿Me explico? O sea, entonces, dice, para ellos no es explotación, en ese país no es explotación. Por tanto, Indonesia es el otro lugar. Donde si yo voy y contrato ahí y ahí monto mejor mi empresa, pago mucho menos impuestos y además no estoy incurriendo en ningún delito porque ese país sí permite que los niños y niñas trabajen y ellos trabajan mucho mejor porque dado que tienen manos más pequeñas, aunque suene a una broma de humor negro del siglo XIX, pegan mejor los botoncitos y cositas así por sus manitas que son más chiquitas, perdón, pero así es, ¿no? Entonces, y además tienen un mayor rendimiento, porque comen menos y tienen una situación, pues que les conviene mucho a los grandes empresarios y empresarias del mundo,
trabajar en este tipo de lugares donde ese es el punto. Legalmente no están haciendo nada al margen de la ley o algo, están cometiendo ningún delito. De ahí que este tipo de organismos, que sabemos que, bueno, ahorita hay una gran crítica, una fuerte crítica a los organismos internacionales. Sin embargo, al menos de mi experiencia, que es parte de lo que a mí me interesa mucho estudiar, que son todos los mecanismos internacionales de derechos humanos, organizaciones, etcétera, les puedo asegurar que en tanto no tengamos otra mejor, como Naciones Unidas, que es perfectible y seguramente va a tener ya que reestructurarse en mucho por todo lo que está pasando actualmente, ya quedó corta a la realidad, eso es un hecho, pero la realidad es que es mejor que sigan existiendo estas organizaciones que siguen siendo como vigilantes de todo esto y que si bien no tienen una manera inmediata de actuación, sí sirven para mostrarnos con seriedad qué sucede, ¿no? Y de ahí que en temas como estos, el convenio número 38 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil se logró, fíjense ustedes, hasta 2020. Pero luego para nuestra mala suerte tuvimos la pandemia. Entonces, recordemos que como también se dijo en Naciones Unidas, la pandemia de la COVID nos regresó en cosas que tal vez habíamos avanzado medianamente o muy poco, en temas, por ejemplo, de brechas de género, etcétera, derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños adolescentes. Con la pandemia sí nos regresamos mucho tiempo, pero ese es el punto. Por eso ahora es importante ver cómo estas herramientas existen, estas herramientas están ahí y forman parte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y es válido que las podamos invocar en la medida en la que podamos tener mayor información y legitimación. Por ejemplo, este cuadernillo que estamos citando es de la quinta conferencia mundial sobre la erradicación del trabajo infantil, que fue en mayo de 2022, es decir, no, esta sí consideramos que es más actualizada, y en este cuadernillo que está al alcance de ustedes, ustedes si lo buscan así por internet lo pueden encontrar y consultar. Y ahí es muy interesante ver cómo nos va a dar elementos más de índole de estructura de líneas de derecho internacional, de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, para notar cuando estamos ante 182 de las peores formas de trabajo infantil. O sea, me parece a mí que si bien podemos en algunos aspectos ser abolicionistas, yo me asumo una mujer abolicionista en muchos temas como el tema del trabajo infantil. Sin embargo, como soy también abogada, tengo que ser, siempre tratar de ser objetiva en lo que es mi opinión personal y bueno, mi forma de conducirme, y otra en lo que jurídicamente sí existe. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien a mí me gustaría que no hubiera trabajo infantil, esa es mi opinión, ¿no? Pero jurídicamente sí hay marcos y hay que saberlos, hay que conocerlos para que tengamos este contexto completo y que por lo menos se han reconocido 182 formas de trabajo infantil que no deben ser reconocidas jurídicamente. Esto ya es una gran ganancia. Y siempre que hablamos de estos temas, como cuando hablamos de los derechos de las mujeres, de las niñas, educación sexual reproductiva, etcétera, todo este mundo de temas, pues siempre decimos, por lo menos esto ya se reconoció, ¿no? Aunque suene muy pesimista, pero créanme que a nivel jurídico es muy difícil que temas así logren convertirse en una norma o en una ley. Y por eso todos los temas de derechos humanos son multidisciplinarios. Es decir, para que ya se reflejen en una ley o en un ordenamiento, esto significa que hay un trabajo de diferentes áreas del conocimiento que lograron convertir ese problema en una norma jurídica, ¿no? No, o sea, tiene una complejidad bastante interesante e importante.
Por eso también les comentaba que la Convención sobre Derechos del Niño no es gratuita y costó mucho trabajo porque precisamente a quienes les pesaba más hacer la Convención sobre Derechos del Niño, en mucho era a grupos religiosos que, bueno, siguen teniendo en un aspecto, bueno, de un pater family, de un tema donde hay que tener un control absoluto de los niños, niñas y adolescentes dentro de las familias o dentro de los grupos sociales homogéneos para que siga siendo una tradición la manera de su desarrollo. Y el otro aspecto, el económico, donde principalmente a empresarios y empresarias, pues el tema de reconocer la autonomía de los niños y niñas, adolescentes, pues no es conveniente porque precisamente entonces ya no es que tú negocias con la mamá y el papá qué hacer con ese niño o esa niña y cómo va a trabajar, sino ya resulta que como ya en las Naciones Unidas con la Convención sobre Derechos de los Niños, ya les reconocen personalidad propia, pues creo que ya se tuvieron que hacer a la idea de que los niños y niñas también son personas individualmente, ¿no? Y este paso, créanme, que es apenas de los 90 o de los 70 a los 90 fue que se dio este paso. Desde de los 70 del siglo pasado, del siglo XX, era considerar todavía al niño o niña propiedad de, ¿no? Lo mismo que si ustedes se dan cuenta es un símil de las mujeres, ¿no? Las mujeres históricamente propiedad de, y recientemente también en esa época de ese auge de 70 a 90 con la CEDAW, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, se logra internacionalmente darle ya una autonomía más clara a las mujeres, ¿no? Y entonces estos son como ejemplos de cómo es muy complejo el tema jurídico y que el hecho de que logremos este reconocimiento a nivel de la Organización Internacional del Trabajo no es lo deseable para quienes quisiéramos que de plano estuviera abolido, pero también entendemos que hay todo un contexto, todo un panorama económico principalmente que tiene que ver con esto, ¿no? Como les comento, en la charla que tuve oportunidad de estar sobre estos temas en la Universidad de la Ciudad de México, para mí fue muy interesante escuchar a personas de diferentes edades, desde personas muy jóvenes de veintitantos hasta personas personas mayores, cómo es su impresión de lo que es el trabajo infantil y cómo fue su experiencia personal. Por ejemplo, una de las personas que participó en esa ocasión decía que definitivamente para ella fue una pesadilla, porque era ir a la escuela y de ahí irse al mercado a vender y de ahí llegar a las 11 de la noche y luego que no le daba tiempo a hacer la tarea, la regañaban en la escuela y todo, y aparte el dinero era para la mamá, o sea, pero porque también lo necesitaba la mamá, o sea, era un tema muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y donde tampoco podemos cuestionar a su mamá porque tal vez, o sea, por eso me explico, son temas delicados donde no podemos tampoco afirmar que la mamá era la malvada que la obligaba a trabajar, o no sabemos realmente el contexto, pero de que para ella, para esta mujer ya ahora, fue muy dura su infancia, definitivamente sí fue muy dura, ¿no? A diferencia de otras niñas que dice que ella le daba como luego que se sentía mal en ver que sus otras compañeras iban sus mamás por ellas, iban a comer a su casa y ya luego hacían la tarea y ya toda así era su vida, ¿no? Y ella no tenía que trabajar, tenía que hacer otras cosas a los 8 años. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una infancia que se desarrolló de manera muy diferente a la de otras niñas de su misma edad, que ahora son todas adultas. Y bueno, cada quien, por supuesto, toma un camino. Esta persona me parece muy admirable en muchos aspectos porque es una gran profesional en lo que se dedica, pero vaya, estas experiencias que nos cuenta, cómo lo vive ella como niña, es también muy fuerte, ¿no? Y otras personas que decían esto, ¿no? Pues a mí mi abuelito me daba dinero por ir con él el fin de semana a la empresa, vendía muebles, dice yo feliz de la vida porque me daba dinero y yo estaba bien contento. Y hasta me llevaba a comer, o sea, como que para él era divertido, ¿no? Pero no era una obligación. Entonces, por eso les digo que son temas dependiendo la experiencia, pero en términos generales, por eso les expongo el tema de mitos y realidades, ¿no? Al menos en un aspecto de personas que se han dedicado a estudiar estos puntos con más dedicación,
que sí hay mitos y realidades. Pero finalmente cada persona tendrá su experiencia. Dice, no obstante, el artículo tercero, me lo brinqué, el artículo tercero de este convenio 138 de la edad mínima que se celebró en 1973, como les digo, con todo este auge de reconocer los derechos de los niños y niñas, se dan estos convenios y bueno, se dice que primero la edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que se pueda realizar por peligro, que sea peligroso, sí tiene que ser mayor de 18 años, ¿no? En trabajos que no determinados, bueno, que esto lo va a determinar también la legislación nacional, o sea, que finalmente cada país va a decidir qué labor va a ser peligrosa y qué no va a ser peligrosa, o sea, se lo delega a los países. Y por eso, recientemente en 2020, la Organización Internacional del Trabajo delimita cuáles son los trabajos considerados peligrosos, ¿no? Entonces aquí vamos notando cómo ya tiene que haber una intervención al respecto. Y bueno, entonces aquí, como es el caso de México, es a partir de los 16, siempre que queden plenamente garantizadas su salud, la seguridad y moralidad de los adolescentes y que estos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada, específica en la rama y actividad correspondiente. Entonces aquí, por eso ponemos la foto de este caso, que creo que cualquier, como les digo, basta con salir aquí a la esquina, a cualquier parte de nuestro entorno, para observar cómo hay miles y millones a nivel incluso mexicano, me atrevo a decir millones, de niños y niñas que trabajan en estas condiciones. Por lo cual, aquí sí es importante destacar, este trabajo es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque no entra ni siquiera en el rango mínimo de lo que sí está previsto por la ley. Entonces, cada vez que ustedes salgan a la calle y vean a una niña, un niño o adolescente haciendo estas actividades, sí, por favor, recordemos que es ilegal. Ojo, esto sí es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque aun cuando la legislación permite que un niño o una niña, no, es más, niños y niñas no, de hecho, serían adolescentes después de los 16, puedan tener un empleo, este empleo tendría que ser formal y con las condiciones laborales que exige, en este caso de México, la ley laboral, ¿no? Entonces, todo tipo de conducta que tenga que ver o que se relacione con niños, niñas y adolescentes que no esté en este contexto, en consecuencia, es ilegal. Entonces vemos cómo después en el convenio 182, es desde 99, notamos cómo las peores formas de trabajo infantil abarcan esclavitud o prácticas análogas a esclavitud como la venta y trata de niños, la servidumbre por deudas, la condición de siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso o obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados, lo cual actualmente en México ha resurgido de manera muy preocupante, porque sabemos que en estados como Chiapas, como Sinaloa, como Guerrero, es desgraciadamente ya un problema bastante serio el tema del reclutamiento de niños, principalmente niños, para el tema de utilizarlos para el crimen organizado. Que si bien no es un símil al conflicto armado, sí podemos poner de manera todavía peor el tema del reclutamiento de niños para el narcotráfico, en el caso de México, o crimen organizado, que es más común de lo que pensamos. En México, el tema del cuidado de los niños, niñas y adolescentes ya no solamente se circunscribe al peligro de la trata de personas para efectos de explotación sexual, sino también, desgraciadamente, para el tema de que tienen que servir de manera forzosa a los grupos del crimen organizado. Tener 16, 18, 19 años en lugares donde está muy fuerte el crimen organizado es un peligro para este sector de la población, ¿no?
Entonces, desgraciadamente, como les digo, en este momento no es un tema de agenda nacional, pero ahí está. Y como suele suceder en estos casos, como ha sucedido con el tema de los feminicidios, como sucede con el tema de la trata, como sucede con muchos problemas que nos aquejan en países como México, se va a notar en unos 10 años cómo todo este tema del reclutamiento forzado de personas jóvenes para el crimen organizado, ahí está y no está siendo para nada considerado, pero ahí está el problema, sumándose, agrandándose y verdaderamente va a tener un detonante bastante fuerte en muy poco tiempo ya, porque es muy evidente. Este, Luego aquí vemos utilización de reclutamiento a la oferta de niños para prostitución, la producción de pornografía, actuaciones pornográficas, utilización de reclutamiento para... Eh, este es el tema que nos pega mucho a nosotros. Utilización para el reclutamiento de actividades ilícitas, en particular producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se los definen en los tratados internacionales pertinentes, trabajo que dañe su salud o seguridad y moralidad, ¿no? En muchos países el trabajo agrícola en todo el mundo, el 60% de los niños trabajadores con una edad comprendida entre 5, fíjense, 5 años y 17, trabajan en la agricultura, incluido el cultivo, la pesca, la agricultura, lo que equivale a más de 98 millones de niños y niñas en todo el mundo. Ahora, aquí el punto interesante es también para quienes tengan una opinión, ¿no? ¿Qué tanto un niño o una niña que vive en una comunidad donde su grupo, su gremio, su familia se dedican al cultivo, participa o no de estas actividades, ¿no? Para aprenderlas, etcétera. ¿Y cuál es el límite o de qué estamos hablando aquí, ¿no? Y bueno, no cobran la mayoría, este es el punto, no son miembros de una familia y por tanto no cobran ninguna retribución, ¿no? Entonces, aquí también vemos cómo es ese punto, ¿no? Dependiendo también del contexto donde lo veamos, pero la realidad es que sí es muy importante la cantidad de niños y niñas y adolescentes que trabajan en la parte agrícola e incluso alguien decía de manera muy perversa que si eh, se prescindiera de este sector de la población en apoyo a actividades agrícolas, podría haber una crisis en el tema de incluso de alimentos, porque gran parte de las personas que se dedican a las pizcas, a la cosecha, a la siembra, son en mucho niños, niñas y adolescentes. Sobre todo ahora con los temas de migración que estamos viviendo, que siempre hemos vivido, pero sabemos que ahora es mucho más evidente, ¿no? El tema, eh, pues claro que aumenta mucho el trabajo infantil en estos aspectos, ¿no? Y bueno, también abordamos el tema del trabajo doméstico y precisamente por qué el trabajo infantil es un fenómeno oculto y por qué es tan difícil enfrentarlo. Esa es otra. Así como cuando hablamos de embarazo en adolescentes y niñas, que es oculto, que por eso no tenemos datos muy claros, porque es evidente, y lo pongo como un ejemplo, ¿no? En analogía, pues. Porque no tenemos tantos datos de niñas embarazadas, porque precisamente se embarazan en sus casas por el papá, el vecino, el hermano, el tío, y nadie quiere decir nada, entonces no tenemos claridad al respecto, pese a que existe, y en México a nivel Latinoamérica es el país que tiene más embarazos de niñas. Niñas, les estoy hablando de entre 9 y 12 años, ¿eh? A eso me estoy refiriendo. O sea, el horror. Este, pero el tema es, aquí es igual, aquí es un símil en cuanto a que al ser niños, niñas y adolescentes, no tienen quien pueda representarles. Recordemos que, como también está reconocido a nivel Naciones Unidas, un niño y niña se considera hasta los 18 años en un término legal. Es decir, porque tal vez puede sumarse más años en cuanto a reconocerle ciudadanía o mayoría de edad, que eso es otro tema. Pero considerarlo dentro de este tema del que el derecho tiene que protegerle por su vulnerabilidad es hasta los 18. Entonces, una persona menor de esta edad
y mucho más si hablamos de personas entre un rango de menores de 15 años, mucho más peligro corre porque no tiene eh, manera de poder afrontar problemas que tal vez conscientemente ni siquiera está entendiendo que son un problema. Es decir, por eso es esta complejidad y porque el perpetuador o perpetuadora de ese problema o de esas violencias son precisamente quienes los representan. Ese es el gran problema, ¿no? A final de cuentas. Es decir, cuando vemos a un niño o una niña que está siendo explotado, que además esta cuestión que yo creo que tendríamos que trabajar más como sociedad en cómo realmente aportar, ¿no? Desgraciadamente yo comprendo que a todos nos conmueve, a todos, todas, por lógica, ver a personas, niños, niñas pidiéndote dinero en la calle o vendiéndote cositas y todo eso, pues claro que es fuerte y a veces es, bueno, le voy a ayudar y le voy a comprar. Pero ¿hasta qué punto eso les ayuda o no? O sea, son muchas reflexiones que tenemos que tener al respecto. Por ejemplo, yo en lo personal, no, bueno, no vengo a hablar de mi opinión personal en general, ¿no? Pero sí al menos yo nunca, no soy de darles algo económico, o sea, una moneda o algo así, pero por ejemplo, si en ese momento traigo algún alimento que esté sano, que esté en buen estado, por supuesto, cerrado, ¿no? Con respeto, ¿no? Hay que tener también respeto. Pues opto por ello. No sé si se lo va a comer ella o él, o no sé, pero dinero no, definitivamente no, porque sabemos que estamos tal vez alimentando este crimen organizado de la trata. Pero pues no es nada realmente a nivel macro de todo lo que sucede, pero tenemos que tener también más conciencia de eso, porque a mí sí me queda muy claro que un niño o una niña que está trabajando, que está no trabajando, está mal empleada la palabra, que está teniendo esa conducta en la calle es completamente ilegal, ¿no? Y ya parte de una explotación, ¿no? Entonces, está oculto y es difícil de abordar porque reproduce los modelos sociales y culturas vigentes. En muchos países el trabajo doméstico infantil, por ejemplo, no solo es aceptado a nivel social y cultural, sino que es percibido de manera positiva como un tipo de trabajo no estigmatizado y preferido a otras formas de empleo, en particular para las niñas, ¿no? O sea, de verdad, hasta en películas, en telenovelas, en lo que ustedes quieran, se ve cuando la niña también está sirviendo en la casa, ¿no? También es parte de, pero eso no es ser trabajadora del hogar. O sea, en fin, creo que también tenemos que empezar a tener otra cultura para no naturalizar el hecho, y sobre todo aquí a lo mejor porque estamos en la Ciudad de México, en que es menos común tal vez verlo, pero, y no porque haya aquí la Ciudad de México, no me voy por ahí, no, pero me refiero que aquí regularmente las personas trabajadoras del hogar pues tienen cierta edad, etcétera, y aún así está muy estereotipado, es más, es totalmente feminizado, ¿no? Este, eh, pero es una notoria división sexual del trabajo. Pero si vamos, como les digo, al interior de la República, es marcadísimo como menores de edad, niñas se dedican al trabajo doméstico. Es marcadísimo, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que ir notando, ¿no? Y si tú contribuyes en que contratas a una persona, y contratas entre comillas, porque ni contrato tienen, pero este, que aceptas que una menor de edad te haga ese tipo de labores en tu hogar, tú misma también, ojo, o ustedes mismos estamos contribuyendo a esta explotación. Es como el tema, también en analogía, en símil, es el tema del trabajo sexual, y lo pongo entre comillas. Si no hubiera clientes, ¿no? O sea, cuando una persona en general acude al sexo servicio, etcétera, en condiciones donde notoriamente yo no voy a ponerme a ver en tema moralino ni nada, porque a mí no me importa, realmente cada quien que haga lo que quiera, pero el tema es que si notamos aquí muy cerca de donde estamos ahorita en el centro histórico, lugares como la Merced, etcétera, es notorio que la persona que está ahí es menor de edad. Aquí la pregunta es, ¿tiene está expuesta, incluso están expuestas y tienen clientes. Ese es el punto. O clientas, porque hay de todo en esta vida, ¿no? Las personas que acuden a esto están absolutamente siendo partícipes, decían indirectos en la ley, no, para mí directos
de este completo delito aberrante, ¿no? En fin, esos son los que también tenemos que tener conciencia. ¿En qué cosas podemos sumar para no prevenir y sancionar, sino realmente erradicar este tipo de situaciones, ¿no? Yo siempre retomo las palabras de la jueza, entonces presidenta de la Corte Interamericana, Elizabeth Odio Benito, una mujer costarricense verdaderamente comprometida con los temas de los derechos de las mujeres, las niñas y en general de los derechos humanos. Y ella le decía a México, en un caso, el de Mujeres de Atenco, contra México, que México lo que tiene que hacer es tener un compromiso de erradicación, porque en efecto presenta sus informes de mira lo que hice, yo ya me sumo, como recientemente les invito a que conozcan México ante el Comité de Derechos Humanos, que apenas fue esta semana, que concluyó. A México le tocó estar en la silla de los acusados a nivel Naciones Unidas. Eso pasa con todos los países, ¿eh? O sea, pero le tocó ahora a México. Y México sigue teniendo los mismos problemas. Desaparición forzada, tema de feminicidios, tema de narcotráfico. O sea, tenemos los mismos problemas de hace 20 años. Ajá. Y México, no, mira, yo ya hice, ya, mira, también estoy haciendo. O sea, y aquí lo que dijo la jueza en aquel caso de Mujeres de Atenco fue que México siempre dice lo mismo, porque no, el problema es que no quiere erradicar. ¿Y por qué no quiere erradicar? Porque no hay voluntad política y se llama también patriarcado. En el caso de Mujeres de Atenco, vaya, porque era muy ad hoc. Pero el tema es ese. Entonces yo creo que también tenemos que tener una cultura de erradicar, ¿no? Y esa palabra a mí por eso me parece fuerte, me parece a mí se me quedó muy guardada la palabra erradicación, porque no solamente es muy bueno prevenir y sancionar, o sea, el castigo y la prevención son indispensables, por supuesto, en un sistema de protección a los derechos humanos, pero si no tenemos ya el chip de erradicar, pues no vamos más que estar siempre en lo mismo. Y algunas cosas se podrán prevenir y algunas se podrán sancionar, pero vamos a seguir siempre en esos ese juego de prevenir y de sancionar. Pero creo que la cultura de erradicación es mucho más interesante, más contundente, y bueno, vaya, hay que cumplir todos estos aspectos, pero no quitarnos el tema de erradicación. Cuando en estados de la República como Tabasco, Chiapas, Oaxaca, se diga contundentemente que hay una sanción, que hay una prohibición absoluta a quien contrate para apoyo doméstico a una menor de edad, hombre, mujer o persona en general. O sea, tenemos que tal vez llegar a esos puntos para que se quede la conciencia de que estás contribuyendo a la explotación y a la esclavitud de niños, niñas y adolescentes. Pero si las personas lo naturalizan, dicen, no, es que es la nieta de la tía de no sé quién que me la recomienda, sí, pero la niña tiene 14 años, espérate, ¿no? Es que es la que me da confianza, porque, pero pues, no, pero sí sabe hacer todo, pero sí, pero tiene 14 años. Hazte consciente de que tiene 14 años. Es completamente fuera de la ley que contrates o no, que permitas que una persona así trabaje para ti. Es ilegal, ¿no? Y si vamos manejando estos conceptos en nuestra forma de vida, créanme que puede sumar mucho, porque entonces ya tú como vecina de alguien, oye, sabes que es que tiene 14 años, tiene 15, es menor de edad, yo que tú no podría, yo no la puedo contratar. O sea, aunque me la recomienden mucho y sea de toda la confianza, no la puedo, punto, ¿no? Y así vas generando una cultura de mayor legalidad en estos aspectos. Y puede ser muy cuestionada porque van a decir, es que necesita el trabajo, necesita el dinero, y volvemos al mismo círculo. Sí, pero si seguimos manteniendo ese aspecto, bueno, entonces contratemos a la de 5 años, ¿no? Ya también. Entonces, por eso creo que ahí hay que tener mayor conciencia al respecto, ¿no? Y bueno, volvamos, aquí nos enfocamos más a cómo el tema del trabajo infantil, o bueno, mal llamado trabajo infantil, pues sí tiene también, como les decía, una división sexual del trabajo muy obvia. O sea, sí hay trabajos que tienen que ver como con tareas que se van
también trascendiendo a lo que sí corresponde a una niña y a lo que sí corresponde a un niño hacer. Un niño puede trabajar en un taller mecánico o puede trabajar en la mina o puede trabajar en ciertos ámbitos nocturnos, incluso bares, incluso porque es niño. Incluso, desgraciadamente, yo también he llegado a saber de personas que les dan permiso a sus hijos que tienen ya 15, 16 años en que trabajen a horas tardes de la noche, en un restaurante, bar, etcétera, porque es niño, o sea, y así se va formando también, ¿no? O sea, les sirve. Entonces, aquí también vamos viendo cómo se va perpetuando esta división sexual del trabajo estereotipada, pero en un sentido absolutamente negativo, como lo son los estereotipos, pero vaya, me refiero que aquí muy marcado, y cómo eh, se va haciendo esta división sexual de trabajo que finalmente redunda en la feminización de la pobreza, ¿no? Y bueno, Naciones Unidas también ha creado, bueno, áreas como UNICEF, por ejemplo, también ha sido muy importante al respecto, y que ahora está en el banquillo de los acusados también las propias Naciones Unidas por todo lo que está sucediendo actualmente con yo sí creo, genocidio que se está viviendo, pero eh, en fin, estamos en una reestructura de todas estas figuras, pero aquí lo relevante, yo no me voy a poder ahorita, no es el tema de la charla de hoy hablar de la eficacia de los organismos internacionales, que ya lo platicaremos en otro momento, este, actualmente al 2024, ¿no? ¿Qué está pasando con estos organismos? Pero lo que sí es importante es notar por qué existen y qué les dio impulso para que existieran. En este caso, bueno, en mucho es que es necesario visibilizar la situación de niños, niñas y adolescentes en el mundo, ¿no? Y cómo, evidentemente, la intención de hablar de estos temas es que generemos esta conciencia de lo que está, si quieren verlo ya, ni siquiera vamos a verlo en un tema ético, moral, religioso, porque para nada es mi tema, pero sí en un tema jurídico, ¿no? En un tema jurídico, lo que me interesa que nos llevemos, sí que no, así que nos lo llevemos con nosotros, nosotras, es ilegal si un niño, niña, adolescente, que para mí, no, niño y niña, para mí quedarían completamente fuera de lo legal, tengan un trabajo. Es decir, no puedes considerar que es un trabajo. En lo personal sí lo desvincularía de alguna cuestión esporádica, como les digo, porque te ayudó a hacer algo y le diste ahí una, ¿no? Como una remuneración porque te apoyó en algo de repente, es otra cosa. Este, y aún así es cuestionable, pero me refiero a un trabajo, una cosa sistemática, eh, de todos los días, de un fin de semana forzoso, de que a fuerza tus vacaciones, o sea, el tema de la imposición, de lo sistemático, de lo, de lo que implica lo que es trabajar. Ese es el punto toral, a mi punto de vista, y como les digo, estoy completamente abierta a las opiniones, por supuesto, pero sí me interesa mucho destacar esto. De UNICEF también se advierte la explotación infantil tiene como principal denominador la pobreza y vulnerabilidad social, la falta de recursos suficientes en una familia o donde la cabeza de familia sufre enfermedad o está ausente. No, ese es otro punto. Como les comento, el tema de que a una persona menor de edad la lleven a trabajar a una casa como empleada doméstica, entre comillas, también la expone a muchas cosas. Y luego lo que se dice, bueno, es que si necesitamos el trabajo, porque no tenemos dinero, porque, o sea, son esas cuestiones que tenemos que también reflexionar porque evidentemente a estas personas se les está colocando en una posición de extremo peligro y extrema vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es? Y sería una pregunta de verdad como pregunta, ¿hasta dónde se puede justificar esta necesidad económica en contraposición de la exposición al peligro de una persona menor de edad que no tiene conciencia de decidir si quiere o no hacer ese trabajo, ¿no? A cambio de que es necesaria su retribución económica en la casa, ¿no? O sea, esa sería una pregunta y la voy a dejar así para no, o sea, pero yo tengo mi opinión al respecto, para mí es completamente injustificado,
pero pues habrá quien diga, tú no estás en la posición de que necesitamos el dinero, que si no, no comemos y que si, bueno, no lo sé, ¿no? No lo sé, pero por eso son temas delicados en cuanto a su regulación, porque el mismo Estado sabe y se vuelve en cierta forma cómplice de saber que si quitas, como les comentaba en el tema de agricultura, si quitamos de tajo el apoyo que dan niños, niñas y adolescentes a nivel mundial en el tema agrícola, hay un déficit muy importante en la producción de alimentos. Así. Entonces, por eso no es un tema de agenda, porque es mejor como, ni mejor aquí ni le movamos, porque si no, el problema nos va a generar más problemas. Pero la realidad es esa, ¿no? Bueno, vamos ya a concluir en un momento, y bueno, voy a leer el comentario de Elena Romero. Dice, hace tiempo en una iglesia del Pedregal en San Ángel iban chicas y señoras para que les ayudaran a encontrar trabajo doméstico. Y las señoras que iban a contratarlas siempre contrataban a las más jóvenes, a las señoras con experiencia y las tomaban en cuenta. Bueno, a propósito del trabajo doméstico, ¿no? Yo no dudo. Y aparte también ese tema como si fuera una feria de personas de trabajo doméstico es bastante peculiar, ¿no? Un tanto. Yo creo que ya no creo que se deba permitir, pero supongo que ya no. Este, y bueno, para terminar, con mucho gusto, quien quiera la presentación está a su disposición aquí en el museo, la pueden solicitar al museo. Si la requieren, también quien nos está viendo a través de redes, si quieren la presentación, con mucho gusto la piden al museo por vía correo electrónico y se las hacen llegar. Y bueno, ahora viene el otro tema, ¿no? ¿Qué va a suceder? Y esto es preocupante. El mundo está atravesando un cambio estructural bastante serio, muy serio, en muchos aspectos, con la gente más joven, y esto va a tener una repercusión en pocas generaciones a nivel mundial. Por eso no hay que dejar de mirar y detenernos, o sea, pararnos en este aspecto de lo que está sucediendo ahorita con la niñez a nivel mundial, insisto. Niños migrantes, niños víctimas de las guerras, eh, niños reclutados por el narcotráfico, eh, trata de personas que se enfoca más en las personas más jovencitas, las niñas, niños, adolescentes, gente muy joven. Entonces, aquí es un tema como muy importante de tenernos porque de verdad hay una cuestión estructural que se está moviendo, así como cuando fue el tsunami de 2000 y algo, que se movió el eje de la Tierra, ¿no? Que fue tan fuerte el movimiento que sí se movió el eje. Eh, Algo está sucediendo similar en estos tiempos, ¿no? De 2023, octubre para acá, y bueno, antes con la guerra de Ucrania, etcétera, pero se viene todavía como a remarcar muchísimo en el tema de la estructura a nivel mundial, en culturas, etcétera. Y bueno, hay que estar muy atentas por eso en lo que es el cuidado de los menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes, cada quien en su respectivo gremio, tal vez, pero también no dejar de ver el nivel macro, porque lo que se está viviendo en los contextos culturales de Medio Oriente, de lugares como Europa eh, Oriental, etcétera, o sea, todo este tema, por supuesto que va a tener un impacto a nivel también Latinoamérica, por supuesto, va a tener un impacto en las personas que serán adultas dentro de 10 años o 15 años, que no es tanto tiempo, ¿no? Por supuesto que va a haber un impacto. A nivel de trabajo, a nivel de explotación infantil, a nivel de todo lo que está viviendo esta sociedad tan joven, va a tener un impacto evidente en cómo se van a construir las nuevas formas de convivencia social en poco tiempo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo cada vez están ahorita el tema del reclutamiento que se está haciendo de niños y niñas en lugares donde hay guerra, eh, tanto guerra como la conocemos, o en países como México, donde hay un tema de desplazamientos, donde hay un tema de todo esto, como los niños y niñas están siendo los principales de las personas más afectadas porque se les está moviendo absolutamente todo lo que tendrían que ahorita necesitar para, ¿no?, tener ciertas estabilidades en su futuro de adultos. Entonces, esto también es un tema muy importante.
Y bueno, hay que seguir viendo cómo todo eso también se concentra más en temas de las niñas y las víctimas de trata. Y bueno, vamos eh, a cerrar, digo, como les digo, para no darles tanta información, pero me refiero en poco tiempo, no saturarles, a eso me refiero. Este, pero con mucho gusto les dejo la presentación y ver cómo por supuesto que están pasando cosas. Es que les digo que a mí en lo personal, viviendo en un país como México, es uno de los puntos que más me preocupan también, el tema de las personas más jóvenes que ahora están considerando, aclaro, considerando que el pertenecer al crimen organizado es un trabajo, ¿no? Esta forma cultural de ver las cosas me preocupa mucho porque a quienes se les ha entrevistado realmente hablan incluso de figuras como es que es mi patrón, es que era, no, yo sí quise, es que ahí ganaba más dinero, es que realmente hay un tema ahí de que se está dando bastante peligroso y, y bueno, en el caso de todo el trabajo forzoso, bueno, estamos viendo aquí es un tema que tiene que más que ver con todas las consecuencias que tiene que ver con el trabajo infantil en estos contextos. Y bueno, hay un reporte, bueno, de una investigación, me reporta Índigo, México es el segundo país de Latinoamérica con mayor prevalencia de trabajo infantil. De acuerdo a la información de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un total de 2.217.648 niños, niñas y adolescentes trabajan, lo que equivale a un 7.5 de la población infantil del país. Según datos del INEGI, hay 3.6 millones de niños y niñas menores de 17 años que trabajan, los cuales, fíjense bien, 1.1 millones tienen menos de 14. O sea, realmente aunque seamos un país muy grande geográficamente y con mucha población, pues sí son muchas personas. Debido a la escasez de recursos económicos y al desconocimiento desorganizado de los derechos humanos, los niños son explotados con jornadas de trabajo de 12 horas y condiciones precarias de salarios bajos. Entonces, aquí yo creo que esas son las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta y cómo países como México, desgraciadamente, sí encabezan a nivel Latinoamérica un alto porcentaje de niños que tienen que ver con todo esto, ¿no? Y bueno, aquí muy rápido para cerrar, mencionó el caso de un amparo que se llevó, que se resolvió en la primera sala de la Corte, sí fue la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se analizó la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo de menores. Y aquí, principalmente lo que dijo la Corte mexicana es que cuando se señala el tema del que el legislador no había dicho qué actividades eran peligrosas después de 22 horas, cargar pesos mayores de 7 kilos, manejar herramientas punzocortantes, ni que justificó por qué deben gozar de vacaciones, y por qué no es conveniente que trabajen los domingos. O sea, aquí en pocas palabras, para no meterme en temas tan técnicos, lo que dijo la Corte es que aun cuando en la Ley Federal del Trabajo no se especifica cuál es el trabajo peligroso para niños y niñas, se debe acudir precisamente a lo que ya dijo la OIT en el convenio 138. Es lo que me interesa como o sea, hacer como conclusión. En México, la Corte, al menos a nivel nacional, jurisprudencial, es muy importante que sepamos que la parte jurídica, en el caso de México, es relacionada con que tenemos que respetar este convenio 138 y que por tanto nos adherimos a que las personas menores de 16 años definitivamente no pueden ser consideradas como trabajo, como trabajadores o trabajadoras, porque simplemente incurre el patrón o la patrona en ilegalidad si contrata a personas y en consecuencia, estamos hablando de un trabajo formal, ¿eh? Formal. En consecuencia, las personas menores de 16 años que veamos que desarrollan labores que aparentemente son trabajo, están incurriendo en una ilegalidad importante sus papás, mamás o tutores, ¿no? Que son los responsables directos. Y por eso es importante que tengamos en cuenta
Esto que ya, al menos aquí a nivel nacional, ha resuelto la Corte Mexicana, que si bien la ley, reitero, si bien la Ley Federal del Trabajo no hace un capítulo así específico del trabajo infantil, sí lo que se interpretó y que es obligatorio para todo el país es que tendrá que ser esta regulación acorde a lo que ya se ha desarrollado a nivel internacional de la Organización Internacional del Trabajo con relación a la regulación que tiene sobre el trabajo de personas menores de edad, ¿no? Y bueno, ¿para qué les leo todo el rollo Porque finalmente lo importante es que quede claro este aspecto. Y bueno, nos vemos el último sábado de febrero para hablar del amor romántico y la violencia de familia. Muchas gracias.